El otro día me encontraba abrumado por no saber qué nueva serie o anime ponerme a ver. Y sinceramente no quería amarrarme a algo que tuviera muchos episodios, para que después ni siquiera me termine gustando, no señor. Aparte, tal como hablé en un video pasado, cómo se encuentra la industria actualmente, ni siquiera le tenía mucha fe a ver algún anime actual. Así que, de la nada y sin que nadie lo pidiera, un salvaje Amazing Digital Circus apareció en recomendados. Había visto hace un tiempo que la personaje principal se había hecho viral, y no por buenos motivos, pero pensé que era del Brawl Stars o algo así. Pero no, era una serie de animación 3D gringa e independiente para adultos. No, adultos chistes de humor negro y temas profundos, no adultos coito, ¿ya? Y aparte sigue en emisión solo con 6 capítulos estrenados. Y como era bien colorida, decidí darle una oportunidad y me arrepentí. Me arrepentí de no haberla visto mucho antes. Y no es porque la haya considerado una puta obra maestra o una revolución en la animación, no. Sino por el simple hecho de que es divertida, interesante y no es pretenciosa. Es decir, sabe a lo que va. Sabe lo que quiere contar y no se hace la madura, la inteligente o la compleja. Esta es la historia de una chica que se ve atrapada en un mundo virtual, en el cual viven diferentes tipos de aventuras con otros personajes que también están atrapados. Aventuras que son impuestas por una dentadura con ojos que es el admin. Primicia simple, interesante y bastante original. ¿Y por qué me gustó tanto? Bueno, primero que nada, su mundo y el misterio que lo rodea. El hecho de querer saber por qué están estos personajes en ese circo. ¿Quién lo creó? ¿Para qué fin? Me pareció muy sencillo pero atrapante, y aunque hasta ahora no hemos visto mucho, nos han dado un par de pistas para que podamos unir algunos cabos sueltos y hacer teorías. Y lo segundo son los personajes, los cuales tienen una química, carisma y personalidad muy buena y marcada, y me gustaría hablar de todos ellos. Y como el formato de esta serie es episódico, es decir que la trama empieza y termina en el mismo capítulo, aunque la historia también va avanzando poco a poco al estilo Rick y Morty. Cada trama se centra en darle un enfoque a un personaje para que le conozcamos mejor. El primero, por ejemplo, es el episodio piloto, te presenta al mundo, conocemos a la protagonista que se llama Pomni y como dije anteriormente, no sabe por qué está ahí. Al ser nueva en el circo, vamos conociendo junto con ella este mundo en el que se encuentra atrapada. También nos muestra la personalidad destacable que tiene cada uno de estos personajes y el peligro central de estar en el circo, la abstracción, una especie de muerte causada por caer en la locura. Y finalmente lo que podemos esperar para los siguientes episodios son las distintas aventuras que el admin Kane les preparará. Y luego de que este primer capítulo te presenta a todo el mundo y una introducción a los personajes de una excelente manera, es que los siguientes se centrarán en un personaje del circo por capítulo. En el segundo episodio nos centramos en Pomni, la protagonista, la cual en una aventura y como si de un videojuego se tratase, se cae del mapa junto a un NPC. Sí, un NPC, el cual se da cuenta de que es un puto NPC. Esto lo logra descubrir al ver a los modelos de los personajes con los que compartía, sin que estén los de los protagonistas ahí. Es genial ver cómo empieza a asimilar que su realidad sirve solamente para entretener a 6 personajes y que sus recuerdos no son reales, cuestionándose quién es realmente. Pomni lo consuela y lo invita a tener una nueva vida junto a ella en el circo, pero no se va a poder, culminando la historia del cocodrilo con el mejor chiste de la serie. Este personaje le sirvió a la protagonista para enfrentarse con una situación similar a la que ella estaba viviendo, no saber dónde está, no saber quién es ni qué hacer, así que al menos ve que no está tan mal como podría estarlo. Así que le da esperanza, aceptándolo tanto al NPC como al circo. En el tercer capítulo nos enfocamos en Kinger. En esta aventura la protagonista queda atrapada con él, por lo que deben pasar juntos la misión. El problema es que se nos había presentado a Kinger como un tipo loco que decía y hacía estupideces, por lo que Pomni no se sentía muy cómoda. Esto hasta que descubrimos más sobre este complejo personaje. Nos revelan que en la oscuridad este se vuelve cuerdo. Vemos su pasado con su esposa y cómo Kinger le aconseja y guía a Pomni.
descubriendo más del personaje, de su verdadera personalidad y de su pasado. Me gustó ver cómo Pomni ahora se siente cómoda al estar con alguien con sentimientos reales, traumas y problemas. Que el personaje que se veía plano, loco y absurdo, que servía solo para hacer reír, tiene una justificación coherente con su comportamiento. Y es triste ver cómo al final Pomni le pregunta si recordará esa bella conversación. Y como él sabe que no, le dice que no importa, con tal que ella lo recuerde. Y luego da más penita aún ver cómo al terminar la aventura todos salen conversando, menos Kinger, que se dirige derechito a su fuerte de almohadas, porque es su lugar favorito, su lugar seguro, oscuro, para poder recordar a su esposa. En el cuarto episodio nos enfocamos en Gangle, una cinta con las caras de comedia y tragedia. En el capítulo veremos cómo es que tapar con una falsa máscara los verdaderos sentimientos te aprisiona y no soluciona el problema real. Es una crítica a la vida cotidiana y a lo aburrido que puede llegar a ser. Las máscaras originales de Gangle representan sus sentimientos, o felicidad o tristeza, y ella de verdad se siente así cuando predomina una de estas máscaras. Entonces, al comienzo del capítulo le rompen la de felicidad y se pone una falsa de plástico que refleja felicidad. Y Gesu le dice que no es tan frágil como la real, lo cual spoilea el desarrollo del episodio. Al ponerse esta máscara de plástico la hace ver feliz, pero atrás, en el fondo, no lo está. Es solo una apariencia. Realmente se está sintiendo frustrada en todo el episodio. Y como dijo, es más difícil de romper, no así los sentimientos reales, la máscara real de Gangle. Pero que no se rompa no significa que no le haga daño, solo es una fachada, lo externo. Al final del episodio no aguanta más y se le ve reflejado en el desgaste de la máscara de plástico, ya que está triste y agotada. Se la quita y aunque se siga sintiendo así, su rostro expresa algo de felicidad, ya que no tiene que aparentar más, es libre de poder expresar su tristeza, su verdadero sentimiento. También en este capítulo aparece de nuevo el NPC Gumingo, con la memoria restablecida, así que no recuerda a Pomni y aunque esta intenta hacer algo para que la recuerde, al final lo deja ir. Debía expresar sus sentimientos, así que finalmente se despide de él, feliz pero triste, ya que al igual como le ocurrió antes, al menos uno de ellos atesorará esos recuerdos. En el quinto episodio la verdad se exploraron varios personajes, pero el foco que le daré yo es a Ragatha. Conocemos un poco más de su pasado y por qué es así, porque intenta ser siempre amable aunque se vea antinatural. Ella quiere ser algo distinto a lo que fue su madre. También nos muestran la inseguridad que posee, cómo intenta hacerse la simpática para ser amigo de todos. Incluso no le quiere caer mal a Jax, un personaje que a ella sí le cae mal. En el transcurso de la serie vemos como Ragatha es la que más se intenta hacer amiga de Pomni. Y en este episodio vemos que le está costando interactuar con la protagonista. Posteriormente Ragatha se pone celosa al ver que su amistad con Pomni está siendo arrebatada por Jax. Hasta intenta conversarle algo para que deje de hablar con él, pero solo la incomoda. Y más adelante parece que Pomni le quiere hacer un favor concediéndole su turno en el juego. Pero no, se da cuenta de que lo hizo solo para hablar más con el conejo. Al final de la aventura los 5 se separan en 2 grupos dejando a Ragatha sola, triste y quedando tal cual como ella temía. El sexto y último capítulo hasta ahora, conocemos finalmente más de Jax, el cual parecía ser el que más se había adecuado al circo. Se autodenominaba el cómico del grupo y se hace pasar por alguien al que no le importa nada. De hecho, despersonaliza a cada uno de ellos, incluyéndose, otorgándoles solo una característica, como si fueran así de simples y vacíos. Y en pequeña parte tiene algo de razón. Si tuviéramos que definir a los personajes en una sola palabra, lo haríamos tal como lo hizo Jax. Pero estos personajes no son solo una palabra, y tal como Jax los catalogó, es que en realidad podrían considerarse que son todo lo contrario. El que es loco en verdad resulta ser el más cuerdo y sensato del grupo. La que es súper optimista es la que se suele sentir pésimo constantemente por creer que nadie la quiere, esforzándose por la atención del resto.
La insoportable resulta ser la que más respeta y comprende al grupo, incluido Jax, ya que por ejemplo en la escena intermedia del episodio pasado, detiene a Kane justo cuando Jax se queda viendo el cuarto de su antiguo amigo. Y la triste, bueno, la triste quizás sí cumple con este arquetipo, pero no es su culpa. Si la máscara de felicidad no se le rompiera cada puto rato, sería la más alegre. Entonces, aunque todos destaquen en algo, no se encasillan tan simple como dice, son más complejos y Jax no es la excepción. Él cree que con su teoría debe actuar de cierta manera para no caer en la locura, para no abstraerse. También piensa que si muestra su verdadera cara, puede apegarse al resto y sufrir por perder a alguien más. Constantemente en el capítulo vemos cómo juega entre su verdadera personalidad y su personificación que lo obliga a mostrarle a los demás. Es por eso que al final del episodio casi colapsa abstrayéndose por no poder soportarlo más. En el episodio 5 vimos el primer vistazo de cómo Jax oculta su importancia por los demás. Cuando Ragatha le dice que ya no le quedan más amigos, nos da a entender de que sí tuvo uno en algún momento, por lo que no fue siempre como él se nos muestra ser. De hecho, Ragatha también dice que no quiere perder a Pomni como perdió a Jax. En ese episodio también se nos mostró más de Jax. Este se hace ver como el que humilla, se ríe y no le importa la opinión de los demás. Pero no es así. Cuando ve a su doble malvado, lo odia, porque desvirtúa su faceta de chico malo y gracioso, y cuando lo visten de sirvienta se siente humillado y le avergüenza salir al público, lo que demuestra que mentía al decir que no le preocupa lo que digan los demás, porque en el fondo, y al igual como lo fue en algún momento, le preocupan los integrantes del circo. Por eso dice que no es bonito ver cómo son las personas antes de abstraerse. Por ello le dice a Pomni que no hay nada más que eso de él, así que por favor deje de buscar. Su arquetipo cómico es su manera de afrontarlo. Eso explica por qué siempre rompe la cara de comedia de Gangle, porque él quiere ser la comedia. Si hay alguien más así, quita todo a lo que él había creado. Y eso es lo que hay hasta ahora del asombroso circo digital. Y como pueden ver, no solo la historia y las aventuras son bastante interesantes, sino que también los personajes son bastante complejos para el poco tiempo que se desarrolla la serie, y su interacción y desarrollo te hacen querer saber y ver más de ellos. Hace un tiempo hablé sobre la decadencia del anime y cómo es que ya no hay nada bueno por ver, ya que muchas obras suelen copiar la misma fórmula de siempre. Japón, esta es la clave. Esto es lo que la gente quiere. Esta obra indie, por decirlo así, resulta ser mejor que el 90% de los anime actuales. A veces es mejor arriesgarse con algo innovador, corto y bien hecho, que algo largo, malo y más encima reciclado. Es una serie que sabe a lo que va. No se cree la octava maravilla del mundo ni se hace la misteriosa o profunda. Viene, te cuenta una aventura, te hace reír y pensar un poco y listo, ya está. Por eso recomiendo verla, ya que da un aire fresco a lo que viene entregando la industria de la animación oriental en este último tiempo. Incluso si te has comido spoilers, ya que esta serie vive más de la experiencia de verla que del impacto rápido o de giros de guión. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo para hacer crecer este humilde canal. También pueden visitar mi perfil para ver más contenido. Y eso, chao culiao, nos vemos pronto.